Como lo habíamos anunciado, se encuentra aquí con nosotros en el programa el doctor Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Ha conversado con su patrocinado luego de que se hiciera pública esta denuncia hecha por un abogado de que se le habría entregado una cantidad de dinero, me parece que 1 montón de soles y $20.000 para intentar un acercamiento o soborno al juez Juan Carlos Checli? Bueno, gracias por la invitación, Mávila. Tuve la oportunidad de conversar brevemente con el señor Andrés Hurtado y en efecto él ha minimizado este tipo de comentarios brindados, en este caso por el abogado, el doctor Russell, y comparte también el hecho de que es incorrecto mancillar el nombre de un magistrado como es el caso del doctor Checli, ¿no? En todo sentido se aparta de lo sostenido por el doctor Russell y espera que las investigaciones confíen en que el resultado sea tal cual se está sosteniendo. ¿Le ha explicado por qué, si conoce algún tipo de motivación que podría estar detrás de una declaración que además al primero que perjudica es al propio abogado que la dice? Ve usted, lo mismo le preguntó. ¿Y por qué no tiene una respuesta con respecto a ese tema? Habría que preguntarle al doctor Russell, pero yo ensayo una hipótesis, ¿no? A ver. Mi hipótesis sería la siguiente. El doctor Russell llegó con la intención de colaborar, de brindar con su experiencia legal en el desarrollo de un incidente de prisión preventiva. Y bueno, es verdad que durante el desarrollo de esta audiencia, tal vez la forma de defender no fue la que le gustó mucho al señor Andrés Hurtado. Recordemos que durante el desarrollo emitió algunos adjetivos calificativos que no fueron propios, considero yo, de una forma de defender a un cliente. Y evidentemente eso y otra suma de cosas más personales generaron que el señor Andrés Hurtado prefiriera no contar con sus servicios luego de la audiencia. Estamos hablando, creo que de público conocimiento. Pero ¿por dónde sería la hipótesis? Porque le vuelvo a decir, uno de los principales perjudicados va a ser Russell si lo que está diciendo es mentira. Sí, claro, definitivamente. El doctor Russell tiene que probar lo indicado. Por eso, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuál es la motivación al margen de desavenencias con Andrés Hurtado? Ve usted que durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, recuerdo mucho que el abogado emitió adjetivos calificativos para el señor Andrés Hurtado al momento de ejercer la defensa. Pero, ¿y era abogado de él? Claro, él realizó una defensa en ese momento. ¿Y por qué la relación terminó así? Yo considero que una de las aristas que no le gustó, lógicamente, a cualquier persona es que al momento de oralizar y ejercer una defensa emitan adjetivos calificativos. Esa audiencia fue transmitida por Justicia TV a nivel nacional, de público conocimiento. ¿Es una venganza, dice usted? Yo digo que en todo caso tal vez la forma de oralizar o defender del doctor Russell no era... Lo de declarar ahora que recibió dinero, es más, con fecha y todo. Digamos que llegó un motorizado y que llevó el dinero en un sobre, que él al final lo utilizó para pagar deudas, no para pagar el supuesto soborno, pero que había una intención por parte de Andrés Hurtado. Es decir, se arriesga a que le cancelen la licencia, se arriesga a que su reputación como abogado a no poder ejercer más. Esto porque él mismo reconoce que no lo hizo, pero recibió el dinero y se lo gastó en otra cosa. Aquí hay un tráfico de influencias, por lo menos, ¿no? Es lo que sostiene el doctor Russell, ¿no? Porque él dice, yo llegué, yo le ofrecí llegar al doctor Checli, desde ya mancillar el nombre de un magistrado, es equivocado, magistrado supremo, cualquier tipo de magistrado, pero de ahí... Se está disparando los pies, a eso voy. Es que yo no entiendo el comportamiento del doctor. A ver, un día antes de esa audiencia, el doctor Russell estuvo conmigo, donde yo tuve la posibilidad de oralizar cerca de 4 o 3 horas defendiendo al señor Andrés Hurtado. Para la siguiente audiencia, que es donde el doctor Russell lo realizó, yo no acudí porque estaba mal de la garganta y el doctor se encargó. Lamentablemente entiendo que la forma de defender no fue la prueba, la adecuada, la que compartió, en este caso el señor Andrés Hurtado, y decidió en este caso ya no contar con los servicios. Pero ¿por qué motivo? Es una buena pregunta. Habría que preguntarle en este caso, trasladarlo al doctor Russell. ¿No tienen ustedes una sospecha, una hipótesis de trabajo, algo que haya ocurrido en los últimos días para que de pronto Russell salga y diga una cosa así? Ahora, ¿qué hay de cierto sobre el trabajo del hijo de la ex jueza Benavides? Usted sigue siendo su abogado, de la doctora Emma Benavides, trabajando en el estudio del ministro del Interior. Aquí, y gracias por esta tribuna imparcial para dar mi punto de vista. Yo considero que la información vertida por la República y otros colegas del periodismo, del rubro de usted, no se ajustan a la verdad porque hacen referencia a que el papel de un joven abogado, como es el doctor José Luján, habría sido de intermediador, de gestionar intereses, de ser asociado, de ser socio. Vamos, el doctor José Luján, que es un
un joven abogado muy prestigioso, que ha tenido los mejores reconocimientos en su carrera, fue practicante, cuando tenía 20 años, practicante. Entonces, lo que dicen estos testigos protegidos, o por lo menos la información, es que él habría trabajado ahí y habría generado tal vez un rol de intermediación directamente para que la doctora Emma, tal vez Emma Benavides, pueda finalmente intervenir con otros jueces para sacar en casos fundados. y favorecer casos que patrocinaba el estudio del ministro. Mire, ve, y mi primera pregunta es la siguiente. ¿Qué caso la doctora Emma Benavides ha visto en el cual el doctor Santibáñez fue parte? Ninguno. Ninguno. ¿Ningún caso? Ningún caso. Y la respuesta es sencilla, porque el doctor Santibáñez es un abogado constitucionalista. La doctora Emma veía temas especializados en la sala que preside de manera intachable, vinculados al tema del narcotráfico, temas penales propiamente, que eran ajenos al rubro que el doctor Santibáñez ejercía. Entonces, señalar que la doctora Emma Benavides tenía injerencia... Mire lo que están diciendo. Es un estudio que no es exclusivo de Santibáñez, sino que en sociedad con... Pero mire, objetivamente, ¿qué es lo que tenemos? Una persona que dice lo siguiente: la doctora Emma Benavides habría interferido o intermediado con otros jueces para que voten a favor de los casos del doctor Santibáñez. Que me muestren uno. No existe pues ninguno. Por eso es seguramente, y no comprendo por qué esta animadversión de algunos colegas de brindar solo 2 o 3 preguntas. Bastaba con que Fiscalía, haga una pregunta: ¿de qué casos hace referencia? Que nos digan uno. No hay ninguno. Entonces, mancillar el nombre de una dama, una jueza que de manera proba cumplió su rol como abogada y como magistrada, y ahora de su hijo, yo considero completamente descabellado y equivocado. ¿Va a defender a Pedro Castillo? Me tengo que solidarizar con el señor Pedro Castillo con respecto a la situación jurídica en la que está. Si bien existen algunos acercamientos vinculados a lograr o materializar una estrategia de defensa que están en proceso de poder concretarse, no puedo dejar de lado el hecho de solidarizarme con una persona que necesita una orientación legal y justicia al momento de defenderse. Pero hablo de acercamientos. ¿Hasta dónde llegan esos acercamientos? Estamos analizando con personas directas del señor Pedro Castillo. Esos acercamientos incluyen a Castillo, porque Castillo el día de hoy decía que él no necesita un abogado. Es correcto. Los acercamientos que hemos tenido son con familiares que tengo que brindar la reserva del caso, porque lógicamente como familiares están afectados lógicamente por la situación del señor Pedro Castillo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo alguna vez defendiendo al señor Alberto Fujimori cuando ejercía la defensa en Barbadillo. Por lo menos no tenía ningún tipo de problemas o vínculos con el señor Castillo. Pero ¿hay algún tipo de estrategia legal que pueda salvar de una condena a Pedro Castillo? Que es algo de lo que él también parece estar consciente cuando, bueno, claro, a su manera dice que todo es una pantomima, pero lo cierto es que de un golpe de Estado, a ver, nadie puede salir inocente. Lo que considero es que en este momento el señor Pedro Castillo está haciendo una orientación legal donde busca no otorgarle legitimidad a los jueces. Seguramente... ¿Es una buena estrategia? Jurídicamente considero que no, porque finalmente el juicio va a continuar y uno tiene que defenderse en todas las instancias. ¿Con su participación, sin su participación o con su colaboración, mejor dicho, o sin su colaboración? Como usted bien señala, porque el Estado te asigna finalmente un defensor público. Sabemos la carga que tienen los defensores públicos, es abrumadora. De verdad son colegas que viven día a día de un caso a otro caso, finalmente con las pocas herramientas que le proporciona el Estado. Por eso es importante defenderse. Entonces, sin perjuicio de la estrategia que tenga futuro, que es una estrategia internacional donde busca quitar la legitimidad a los juzgados, evidentemente que es su derecho, no puede dejar de defenderse en esta vía, ¿no? ¿Pero por qué le resulta atractiva la defensa de Castillo? Definitivamente acá hay un tema jurídico que no comparto, más allá del tema... ¿Cuál es? Para mí el hecho es claro, o sea, rebelión objetivamente, el señor Pedro Castillo lo que hizo fue objetivamente levantar un papel. No he podido yo advertir alguna acción jurídica que involucre, vamos a cerrar el Congreso, desplegar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, rebelión, como señala la norma, ¿se configura? Yo considero que no. Entonces, objetivamente hay elementos para poder demostrar que es un caso atípico, motivo por el cual no debería estar siguiendo o estando privado de su libertad. Ahora, la hipótesis de la Fiscalía habla
del cambio del comandante general del ejército el día anterior. Evidentemente, si sacas al comandante general del ejército la noche del 6 y el 7 das un golpe de Estado, es porque estás buscando de pronto algún aliado en el ejército que te pueda acompañar. El problema para Castillo es que nadie lo acompañó. Pero se habla incluso de un texto y de un documento que fue archivado y que habría redactado el señor Aníbal Torres. Castillo insiste en que sus coacusados no tienen nada que ver. ¿Usted también lo secundaría en esa estrategia que parece claramente una estrategia para que exculpar, digamos, a todos aquellos que para la Fiscalía son a todas luces cómplices de lo que hizo Castillo? Vea usted, y es el punto de vista de Fiscalía y por lo cual se ha mantenido, señor, en privado de su libertad, un punto de vista muy fuerte, en verdad. Pero esto se tiene que dilucidar en juicio con la actuación de la prueba, presentando a los testigos de Fiscalía y a los testigos de parte, porque en el caso en concreto no le corresponde al señor Castillo indicar quién estuvo o quién no estuvo, sino al fiscal y probarlo. Entonces es donde yo considero que la Fiscalía adolece de elementos probatorios que sirven de relevancia para poder descifrar en juicio, no en una prisión preventiva, porque lo que usted señala es muy importante y fue la tesis por la cual Fiscalía logró llevar a la cárcel al señor Pedro Castillo, porque es una tesis importante, sostenible en el tiempo para prisión preventiva, pero en la fase de juzgamiento donde se actúa la prueba es la etapa más importante, la etapa estelar, donde se puede finalmente debilitar esa tesis. Por lo pronto, considero que lo tiene que hacer y es urgente hacerlo, ¿no? No me puede decir quién de la familia de Castillo le ha contactado, pero igual le pregunto, ¿su esposa ha tenido contacto con ella? Me he comprometido, sería quebrar el secreto profesional, han sido familiares directos y también amigos directos del gobierno del señor Castillo, entre ellos algunas personas que yo defiendo como abogado, y bueno, se han solidarizado, ojo, no con la perspectiva política, ¿no? Porque el señor Castillo tiene una perspectiva política, sino con el ser humano. El ser humano que no tiene defensa, el ser humano que al parecer tendría una orientación legal que no es la adecuada, porque lo normal es defenderse en un juicio. Entonces, lo recomendable es encontrar la estrategia jurídica procesal para poder rebatir los argumentos de Fiscalía. ¿Existen? Considero que existen. Tendrían que demostrarse en juicio. ¿Cómo analiza la situación legal de Torres, de Aníbal Torres y Betsy Chávez? Bueno, poco complicada, porque hay personas directamente que se indican. A pesar de la exculpación de Castillo. Sí, pero... A pesar de que él dice, no son responsables, yo cargo con todo. Sí, en efecto, por más que el señor Pedro Castillo señale que no son culpables, ya existen pues elementos y personas que estarían sindicando directamente. Incluso la tesis de Fiscalía va más allá, va directamente a la participación directa de la señora Betsy, ¿no? Con respecto a la cercanía, el momento crucial donde se levantó el papel. Entonces ya tienen elementos más fuertes para poder atribuirle la responsabilidad. Le corresponderá a Fiscalía, sí, una tarea difícil, es complicada. Lo que tendrá que sostener Fiscalía es probar que en el hecho concreto el papel lo elaboró finalmente el contenido el doctor Aníbal Torres o, por otro lado, en este caso, la doctora Betsy Chávez, ¿no? Con los elementos que tienen un punto de vista fuerte, pero ya dependerá de la sala permanente. Hay quienes dicen que el proceso puede llegar a durar un año. Es correcto. La evaluación de otros dice, no, podría ser en septiembre. ¿Va a ser un juicio rápido? No. Este juicio probablemente debería terminar, como usted bien señala, a finales de año. Recordemos por las partes procesales, los elementos de prueba que ha presentado Fiscalía, y acá lo más importante, si bien el señor Pedro Castillo no ha presentado mayor elementos de prueba para poder actuar en juicio, podría solicitarlo como una prueba extemporánea y eso podría generar dilatar el caso. Porque en realidad todo transcurrió a través de las imágenes que todo el Perú vio. Todo el Perú escuchó el mensaje, evidentemente, si eso no fue rebelión, no sabemos qué fue. A mí, por ejemplo... Cuando anuncia el cierre del Congreso, cuando lee este texto que claramente era, iba en contra del orden constitucional. Coincido con usted, pero una infracción constitucional no necesariamente es una sanción de tipo penal. Claro, lo que dijo está mal, constitucionalmente hablando, pero en el Código Penal, donde todos nos regimos, claramente la norma señala levantar en armas. Yo considero, me estoy adelantando, pero sería importante que citen en este caso a los representantes de las Fuerzas Armadas y que uno a uno pasen y digan si hubo o no. La sola solicitud de ese levantamiento no constituye de por sí el delito de rebelión. No, porque mire, incluso podría... Aun cuando le hayan dado la espalda a quienes convocaba. Mire, yo incluso... me estoy adelantando con una estrategia procesal, pero bueno, analicemos jurídicamente hablando. Y por último, podría configurarse una tentativa, ¿no? Pero no propiamente el delito en sí, porque no se llegó a dar. O sea, tenemos
tres posibilidades. Uno, se dio el delito, yo considero que no, es una infracción constitucional. La segunda, que usted viene a desplegado, que podría tratarse incluso de una tentativa porque no se consumió. O sea, finalmente no se llegó a quebrar el orden constitucional. Estuvo a punto, sí, pero no se quebró. Prueba es que el señor fue detenido. Y la tercera es que por un tema de tipicidad, el tema de levantarse en armas no se configura y no es delito. Son tres posibilidades que tendrían que dilucidarse en juicio. Como abogado, quería consultar también su opinión sobre el debate que se está llevando a cabo ahora en el Congreso de la República sobre la ley de la detención preliminar para casos de no flagrancia. ¿Por dónde va su...? Bueno, yo considero que en los casos de no flagrancia no debería estar, en este caso, la detención preliminar. En la flagrancia, evidentemente, coincidimos de que... ¿Cree que el texto en el Congreso hoy debería entonces seguir qué destino? Yo considero que tendría que variar. Se ha tenido la posibilidad de poder coadyuvar con otros juristas en el Congreso, con algunas opiniones, mesas de trabajo. En el caso de la detención preliminar, si no hay flagrancia, ya tenemos otra figura. Pero está claro que aquí el móvil, más allá de ese análisis legal que usted hace, pasa por lo político también. Hay beneficiados directamente con la postergación. Claro, pero la ley no puede tener nombre propio. Yo considero que la detención preliminar... Por lo mismo. Yo considero que la detención preliminar debería estar ceñida, lógicamente, para actos de flagrancia delictiva. ¿Cómo no un delincuente ingresa? Evidentemente tiene que tener herramientas de fiscal para detenerlo, sin un mandato judicial. Pero en los casos de no flagrancia tenemos otra figura, la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para la prisión preventiva? Que el fiscal junte graves y fundados elementos de convicción. Es como el tema de extinción de dominio. Por un lado, respeto a los colegas fiscales, pero ellos señalan de que podría restar seguridad jurídica. Yo considero que no. ¿Para qué está el decomiso? ¿Para qué está la incautación? Claro, involucra reunir más elementos, involucra más trabajo, sí, pero hay que hacerlo porque la norma permite otras instituciones procesales que existen. Entonces, aquí lo que pasa es que con la detención preliminar, sin que exista flagrancia, el fiscal ya no tiene que juntar graves y fundados elementos de convicción. Es una interpretación más genérica para llevar a la cárcel a una persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y se ha tomado... a ver, esto es algo a lo que se ha recurrido, ¿no? El caso de un violador, por ejemplo, o de alguien que maltrata a su pareja, ¿no? No está en flagrancia cuando de repente la señora presenta la denuncia, pero claramente puede pasar por un examen médico legista y claramente puede haber testigos que apuntan a esclarecer los hechos y que los indican. En ese caso no se puede proceder a coincido con usted, coincido con usted, pero lo que deberían hacer es una prisión preventiva. Ve usted, graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué dice la norma? Ahí está, el examen médico legal y los testigos. Que el fiscal lo canalice como una prisión preventiva, es la figura. ¿Por qué saltamos la prisión preventiva? ¿Por qué utilizamos la detención preliminar, que es justamente para delitos en flagrancia, para extender su interpretación y llevar a la cárcel a una persona? No es correcto. O el que arrebata una cartera y aparece el testigo y lo dice. Ahí es mucho más difícil poder encontrar los elementos de convicción que usted señala. Eso es lo que se está cuestionando. Y es por eso que existiría la razón de ser de la detención preliminar. Lo que pasa es que la detención preliminar en casos de no flagrancia yo considero que genera una mayor cantidad de alternativas al fiscal para llevar a la cárcel a una persona sin reunir graves y fundados elementos de convicción. Y yo considero que al ser un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, para eso propiamente está la figura de prisión preventiva. Si no, en todo caso, eliminemos la prisión preventiva y nos quedamos con la detención preliminar. Pero ¿por qué vamos a tener dos? Ahora tenemos tres, detención preliminar... ¿Sobre extinción de dominio qué decía? Solo para cerrar, disculpen, solo para cerrar. Tenemos el legislador, creo, la detención preliminar y la prisión preventiva. Sí. Entonces, o mantenemos las dos o creamos una interpretación jurídica, que es lo que ha hecho algunos legisladores, de entender la detención preliminar, tiene dos supuestos, con flagrancia y sin flagrancia. No, eso no quiso el legislador cuando se instauró la norma. Respetemos las figuras que existen. Y con respecto a la extinción de dominio, no, tiene que haber una variación, vamos. El día de hoy esto basta con realizar una búsqueda en la avenida Bancay, cuadra 5 sobre los casos. A ver, una persona alquila un bien a un determinado inquilino. Y este inquilino, por ejemplo, se ha dedicado a actividades equivocadas, contrarias a la ley, pero usted como dueño no sabe, y a veces no tiene por qué saber, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer en este caso la Fiscalía con esta ley? Le quitan la propiedad, extinción de dominio, y pasa al Estado. Pero usted podrá decir a su abogado, pero yo no soy parte en el proceso, y el fiscal decir, no importa, porque se utilizó para instrumentalizar el delito. Entonces ahí lo que tiene que hacer una persona que de buena fe ha entregado su bien para alquilar, tiene que mostrar la buena fe. Entonces es más complicado porque ¿qué es buena fe para el fiscal?
Entonces yo considero que esta ley tiene que ser regulada porque existen muchos excesos. ¿Es necesario adecuarla? Sí. ¿Existen otras figuras? Sí. El decomiso y la incautación. Hay que utilizarlas, es lo correcto. Finalmente quería conocer su opinión. Usted ha sido abogado de Alberto Fujimori. Hoy hay un acercamiento con Pedro Castillo. Debe haber escuchado a la presidenta hace poco reclamar y decir que viene siendo víctima de acoso, de un acoso a través, hoy se ha vuelto a referir al tema, habla de fuerzas oscuras que utilizan la justicia para acosarla, ¿no? ¿Usted coincide con lo que dice la presidenta? ¿Cuál es su opinión sobre las investigaciones que se deben abrir o no a un presidente en funciones? Sí, pues yo considero que definitivamente no está mal investigar, es lo correcto, pero recuerdo mucho un mensaje del señor expresidente, que el presidente, o en este caso la señora Dino, quien fuese, tiene que mantener estabilidad, y la estabilidad no se logra con denuncias penales por doquier. Tendría que respetarse la figura de la investidura, en este caso presidencial, para luego realizar, en función a la prerrogativa que tiene el fiscal de la Nación, las investigaciones necesarias, porque si no, no vamos a tener estabilidad. Yo no digo que no se tiene que investigar, es lo correcto, que se investigue, pero para eso hay una investidura, porque lo que está pasando es que un alto funcionario, como es la señora Dina Boluarte, y no quiero decir que estoy en su partido o no estoy en su partido, me ciño a la figura presidencial. Si el presidente tiene 100 procesos penales, un proceso penal genera una afectación psicológica por una persona. Entonces, ¿cómo dejamos a una persona ¿Usted siente que está afectada psicológicamente? Pero, lógicamente, cualquier persona que tiene una denuncia penal, lógicamente siente una afectación, porque me están atacando, tengo que defenderme, tiempo, dinero, abogados, recursos, acudir a fiscalía. Pero eso supondría, por ejemplo, no conocer o no investigar lo que ocurrió con el caso Rolex. ¿Usted diría que no? Yo considero que sí se tiene que investigar. Lo que no se tiene que hacer es llevar esto o politizarlo o generar investigaciones sin quitar necesariamente la investidura presidencial, porque el constituyente, el legislador, le dio esa prerrogativa al presidente. Respetemos las normas legales y no cambiémoslas, lo cual no se ha hecho. De acuerdo, doctor Riera. Muchísimas gracias por haber participado del programa, haber tocado todos estos temas. Hacemos una pausa y volvemos con el caso del señor César Acuña, gobernador de La Libertad, que nuevamente ha informado al Consejo que se tomará